Más cerca, oh Dios, de ti quiero morar, aunque sobre una cruz me hayan de alzar. Entonaré allí este himno con fervor, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Sí, cual viajero voy con ansiedad, medroso al ver cerrar la oscuridad. Aún en mi soñar me hará sentir que estoy más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Después al despertar a ti por fe, de mi aflicción altar elevaré. Cercano sentiré el ángel del Señor, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Y cuando en tu mansión vea tu faz y estrellas, luna y sol, yo deje atrás, gozoso entonaré canción eterna allí, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Más cerca, oh Dios, de ti quiero morar, aunque sobre una cruz me hayan de alzar. Entonaré allí este himno con fervor, más. Hola, muy buenos días. Siéntete muy bienvenido a nuestro programa devocional Encuentro con Jesús, un programa tan esperado por cada uno de nosotros.
Y bueno, para comenzar nuestro programa vamos a entonar todos juntos un himno que ya todos nos sabemos, bueno, estamos seguros que ya todos nos lo sabemos, y es el himno número 34, En Momentos Así. En momentos así, yo canto canción de amor a mi Cristo. En momentos así, yo busco al Señor, elevo mi alma a Dios. Hoy te adoro, Señor, y te alabo, mi Dios. Te amo, mi Jesús, te amo, mi Después de haber entonado todos juntos este bonito himno, aún es tiempo para que tú puedas invitar a otras personas para que en este momento se puedan unir a nuestra transmisión y así juntos el día de hoy poder encontrarnos con Jesús. En esta mañana nos acompaña el pastor Josué Villarreal desde el distrito de Mochis Estrella con el tema El gozo de la salvación. Es un tema muy bonito que estamos seguros que va a tocar tu corazón y el de muchas personas. Así es que ve por tu Biblia para que juntos escuchemos la voz de Dios. Buenos días, queridos hermanos. Esta mañana vamos a compartir un mensaje con cada uno de ustedes ahí desde sus hogares. El título del tema es El gozo de la salvación. Y para ello, antes de abrir la palabra de Dios, quiero invitarles entonces a que inclinen el rostro y busquemos a Dios en oración, buscando esa dirección divina para poder abrir su palabra, para poder meditar en ella. Oremos. Padre Celestial, esta mañana estamos agradecidos con usted por el gozo de la vida, por el gozo de la salvación. Así también, Padre de amor, porque nos ha permitido abrir los ojos y en estos momentos escudriñar su palabra. Vamos a pedir que su presencia nos acompañe en cada uno de los hogares de los que están viendo esta transmisión. Lo ponemos en sus manos todo. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces a abrir la palabra de Dios en el libro de los Salmos. Y vamos a buscar el Salmo 51. Salmo 51, yo creo que la mayoría lo conocemos, ¿verdad? Específicamente por un texto, creo, que nos identifica o que a veces es parte de nuestra oración, ¿verdad? Y hablo de 51:10 que dice, crea en mí, Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Es el texto que a veces más identificamos, es el texto con el que más nos acordamos de este Salmos, pero quiero enfocarme en todo el Salmo. Y pues de manera especial, aquí habla de el gozo de la salvación. Porque el verso 12, mire que dice, devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces, hay palabras claves aquí, pero antes de meternos a esos textos, entonces vamos a iniciar con esta parte. Dice, miren, David aquí, en este salmo, usa 3 frases para describir su caída. 3 frases, y las podemos ver aquí en el versículo 1 y 2. Las podemos ver. Él habla de rebelión, dice, ten piedad de mí, Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Entonces, David utiliza 3 palabras.
habla de rebelión. Él dice, borra mis rebeliones. ¿Qué más utiliza él? Dice él aquí entonces, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, otra palabra, y límpiame de mi pecado. 3 palabras, rebelión, maldad y pecado. ¿Rebelión contra quién? Contra el único Dios verdadero. Rebelión contra Jehová. ¿Maldad hacia quién? ¿Hacia Dios? No, maldad hacia nuestro prójimo. Ustedes sabían por qué este salmo fue escrito, ¿verdad? Una vez que este hombre fue descubierto de su pecado con Betsabé, él no pudo ocultar más y tuvo que confesar. Entonces dice, y pecado. ¿Contra quién? Contra él mismo pecó. Porque creemos que dañamos a la persona, también nos dañamos nosotros mismos. Entonces Natán le dijo, tú eres aquel hombre. Cuando le cuenta la historia y él emite un edicto, a Natán le dice, tú eres aquel hombre, David. Entonces él reconoce, y él que dice, he pecado. Ten piedad de mí, Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Él dijo, he pecado, Señor. ¿Contra quién? Contra Dios. Se había rebelado. Nuestra rebelión es contra Dios. Entonces, él pide eso. Borra mi pecado. Borrar es quitar. Lavar es purificar. El Señor quiere purificarnos y David también lo anhelaba. Por eso es que él pide, y límpiame. Quiero volver a ser una persona íntegra. Entonces, queridos hermanos, el gozo. Este hombre había perdido el gozo. Ya lo había tenido, como muchos de los que probablemente hoy nos están escuchando. Muchos, cuando caminamos con Dios, cuando descubrimos a Él, muchos realmente viene ese gozo de la salvación, el saber que Cristo nos ha dado la salvación. Entonces, miren, para eso, Isaías 12:3, quiero que busquemos ahí en nuestras Biblias, Isaías 12:3, que dice, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. ¿Cuándo se cumple esto de Isaías que íbamos a sacar? Mire que dice Lucas capítulo 2 verso 10, dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque yo os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Isaías había profetizado que iba a haber un gozo de las fuentes de salvación, de la fuente de salvación que estaba en Cristo. Entonces el ángel, cientos de años después, le dice a los hombres que estaban en el campo, les dice, no temáis porque yo os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. El gozo de la salvación. ¡Qué maravilloso! Entonces, hermanos, lamentablemente, muchos perdemos el gozo. Una vez que hemos conocido a Cristo, decidimos nosotros mismos perder el gozo. ¿Y de qué manera perdemos el gozo? Con el pecado. El pecado, la maldición del pecado, es una fuente de desdicha. Es una fuente que nos hace perder el gozo que Dios nos ha dado de la salvación. Y es tan cierto que el gozo por la salvación, hermanos, se pierde. Y empezamos a llevar una vida de estrés, una vida de tristeza a veces, una vida amargada, el saber que yo me alejo de Dios. Entonces, hermanos, nada ni nadie, quiero decirle esta mañana, nada ni nadie puede reemplazar el gozo de la salvación. Nada, ni las riquezas, ni los hijos, ni tu esposa, ni tu esposo, nada puede reemplazar ese gozo que solamente Dios te da a través de la salvación. Entonces, es por eso que un día Él nos dirá, según San Mateo capítulo 25 versos 21, Él nos dirá, su Señor le dijo, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Y qué dice? Entra en el gozo de tu Señor. Por fin entraremos a ese gozo que será eterno. El gozo de salvación es entrar en el gozo del Señor, que muchos en este mundo lo podemos perder.
lamentablemente muchos lo han perdido, pero muy pronto estaremos ahí en ese gozo que será eterno. Entra en el gozo de tu Señor. Entonces, queridos hermanos, en el versículo 12 que les compartí al principio, el salmista dice lo siguiente: devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Es decir, hermanos, él estaba pidiendo que se le devolviera. Ya lo había tenido. Ahora, si se da cuenta, él no dice, devuélveme la salvación, porque sabía que la salvación era de él, la salvación es de nosotros. El Señor nos ha bendecido con eso, con esa salvación que es en Cristo Jesús. Pero entonces el salmista no dice, devuélveme la salvación. No, él dice, devuélveme el gozo de tu salvación. Es lo que él menciona, queridos hermanos. Devuélveme el gozo de tu salvación. ¿Por qué, hermanos? Porque lo había perdido. ¿Por qué lo perdió? ¿Cómo lo perdió? Cayendo en pecado. Ustedes saben, el pecado que cometió con Betsabé le llevó a perder ese gozo. Y hermanos, hoy en día hay cientos, miles de personas que hemos perdido ese gozo. ¿Estaré hablando esta mañana ahí a alguien que se ha alejado de Dios? ¿Estaré hablándole a alguien que ha perdido el gozo de la salvación, que cree que ya no puede ser salvo, que ha dejado de gozarse en el Señor? Si es así, hoy es tiempo de hacer cambios. ¿De qué manera has perdido el gozo? Por poner algunos ejemplos nada más. A veces, hermanos, por habernos dejado engañar y nos hemos dejado también envolver por el mundo y sus halagos. Cuando nos halagan porque hacemos algo bien por el trabajo y queremos superarnos y queremos alcanzar un puesto mayor, a veces el mundo nos elogia, el mundo te halaga a tal grado que tú te la crees y te alejas, abandonas a Dios. Cuando un día dijiste, hermanos, oren por un trabajo, y ahora ese trabajo, ese halago ahí te ha alejado de Dios. Cuando el joven llegó a la iglesia, hermanos, oren porque necesito entrar a la universidad y el examen es en sábado y el Señor proveyó para ti, para que tu examen no fuera en sábado. Hoy, eso que estás estudiando te ha alejado de Dios. El mundo nos engaña, el mundo nos halaga y muchos nos estamos perdiendo. Lo dice Jeremías 2:13, mire que dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva. 2, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. A veces creemos que lo que ya hemos hecho o lo que tenemos o lo que hemos logrado, no por nuestras fuerzas, sino por las fuerzas que Dios nos ha dado también, son cisternas rotas que no podrán sostenernos, que no podrán sostener por mucho tiempo todo lo que hemos hecho y tarde que temprano iremos al fracaso. Entonces el Señor dice aquí, con respecto a los engaños y halagos del mundo, me dejaron a mí, me cambiaron por el mundo y cavaron para sí cisternas rotas que no sirven de nada. 2, otro ejemplo. Hermanos, porque muchos de nosotros hemos descuidado los medios de gracia para conservar ese gozo. ¿Y cuáles son esos medios? ¿Qué hemos dejado de hacer? Mire, el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 42, nos dice lo siguiente. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Doctrina de los apóstoles. En la comunión unos con otros y en el compartimiento del pan y en las oraciones. Ellos, ¿qué cosa? Perseveraban. Ellos no dejaron de participar, siguieron la doctrina, siguieron en comunión, siguieron compartiendo el pan, siguieron orando juntos unos por otros. Pero hoy en día, queridos hermanos, nosotros hemos dejado eso. Y más ahora, ¿verdad? Más ahora donde esta pandemia no nos permite ir a adorar a nuestro Dios como quisiéramos. Hay iglesias que todavía siguen cerradas,
Gracias a Dios, nuestras iglesias aquí en Sinaloa las hemos abierto en su mayoría, con las debidas medidas estamos reunidos, pero la adoración a veces extrañamos a los hermanos que no pueden llegar, ¿verdad? Por diferentes circunstancias, por la edad, porque son niños. Entonces, hemos dejado de congregarnos, pero muchos hemos formado un nuevo hábito en estos 6, 7 meses casi ya. Ya no hay deseo de ir a la iglesia. Ahora nos sentimos cómodos en casa, ¿verdad? Ahí no es necesario que ya te cambies, ahí en pijama estás escuchando la palabra de Dios. O a veces desayunando y ya estás ahí enfrente de la pantalla porque te levantaste tarde. ¿Qué has dejado de hacer? Dice que la iglesia primitiva perseveraban en la doctrina. Es probable que tú, querido hermano, querido joven, has dejado de un lado el estudio de la Biblia. Lo has dejado. Y hoy en día nos hemos dedicado a hacer otras cosas, a facebookear, a las series de Netflix, en tantas cosas ahora, nuevos hábitos. Hemos dejado la doctrina, hemos dejado de estudiar la palabra de Dios, hemos dejado de orar. ¿Cuánto tiempo estamos orando? ¿Cuánto tiempo le dedicamos al estudio de la palabra? Hermanos, tenemos que perseverar. Tenemos que perseverar para no perder este gozo, el gozo de la salvación. Porque el enemigo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Porque él conoce su futuro, él conoce su final. Y él quiere llevarse a cuantos más pueda. Es por eso que te motiva a no orar, a no estudiar, a no hacer lo que te toca, a no darle a Dios lo que le corresponde, a quedártelo todo tú, creyendo que tú eres el que lo necesitas, porque está escaso el trabajo. ¿Qué más, hermanos? Por los afanes de este siglo. Muchos hemos perdido el gozo de la salvación por los afanes de este siglo, permitiendo así, hermanos, que realmente lo que el mundo ofrece, que es temporal, invada nuestra vida entera y nos perdamos. Tal vez ahorita te sientes pleno porque estás en un buen trabajo a pesar de la pandemia, no te ha hecho falta nada, pero has dejado de ir a la iglesia. Estás en tu mejor momento terrenal, pero tal vez no espiritual. Tal vez has perdido el gozo. El Señor nos llama. De una u otra manera, perdemos el gozo de la salvación. Yo pudiera estar poniendo otros ejemplos, pero tú sabes qué es lo que estás viviendo. Tú sabes por qué has perdido el gozo, qué has dejado de hacer y qué otras cosas nuevas has metido a tu vida que te han alejado de Dios y de la iglesia, te han alejado de los que te aman, te has alejado de los que velan por tu vida espiritual. Ahora, ¿perdiste el gozo? ¿Quieres recuperarlo? ¿Quieres recuperar el gozo de la salvación? Porque saben, el hijo pródigo volvió en sí y ve y dice, pues he pecado. Y se acordó de todo lo que tenía allá y dijo, los siervos inclusive son mejor tratados que yo aquí, voy a regresar. Pero dice, volvió en sí al lugar de donde salió y regresó en el camino. Regresó a su casa. Y fue maravilloso porque fue restituido, hermanos. Y saben, así como fue grande el pecado que cometió David, en no solamente cometiendo adulterio, sino también asesinando a su prójimo, grande también fue su arrepentimiento. ¿Qué necesitamos entonces? ¿Cómo recuperar ese gozo? Pues entonces miren lo que él dijo entonces, versículo 9, versículo 1 y 9, ¿qué dice? Miren, el 1, el salmista dice, ten piedad de mí, Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y el verso 9 dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Borra todas mis maldades. Entonces, queridos hermanos, el arrepentimiento te lleva a una entrega total a Dios. A decirle, como dijo el salmista David, no lo tomes en cuenta, esconde tu rostro de mis pecados, borra mis rebeliones. Y el medio para borrar esas rebeliones
está en Hechos capítulo 3, verso 19, que dice lo siguiente: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de consuelo. ¿Qué tienes que hacer? Tú que has perdido el gozo de la salvación, arrepiéntete y conviértete nuevamente a Dios. Nadie ha ido tan lejos que no pueda regresar. Así como el hijo pródigo regresó, tú puedes regresar. ¿Necesitas ayuda? Busca a tu pastor. ¿Necesitas ayuda? Busca a un miembro de iglesia. ¿Necesitas ayuda? ¿Tienes vergüenza? Comunícate, levanta ese teléfono. Y hoy regresa, arrepiéntete de tu mal proceder, conviértete. ¿Para qué? Para que tus pecados, para que tu rebelión sea borrada. Es maravilloso. ¿Qué tienes que hacer para recuperar el gozo de la salvación? ¿Qué tienes que hacer? Arrepentirte. ¿Qué más tienes que hacer? Dice Hechos, convertirte nuevamente al camino que lleva a la vida eterna, el cual es Cristo Jesús. Borra mis rebeliones. Arrepiéntete, conviértete. Pero también el salmista dice en el versículo 2 de Salmo 51, que es el salmo que estamos analizando, dice, miren, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Él dice, lávame. No solamente dijo ahora, borra, sino que dice, lávame de mi maldad. ¿Y cómo Cristo puede lavarnos? ¿Cómo Dios puede lavarnos de nuestra maldad? Dice primera de Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia, nos lava de todo pecado. ¿Te das cuenta? El arrepentimiento te lleva a pedir al Señor el perdón de tus pecados, la transformación. Y al decirle Él, lávame, ¿quién es el único? Dice un canto también, lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad, dice el canto. Precioso. Precioso, dice ese canto. Entonces, solamente la sangre de Cristo Jesús puede lavarnos, limpiarnos de nuestros pecados. Y por último, en el mismo versículo dice él, ¿cómo recuperar el gozo? Dice, límpiame de mi pecado. Él reconoció que solamente en Dios hay remisión, que solamente en Jesucristo hay redención y que eso nos lleva a una renovación con el Espíritu Santo. Solo Dios puede hacer remisión de tus pecados. Solo Cristo puede redimirte para poder renovar ese pacto con su Santo Espíritu. ¿Quieres recuperar el gozo? Arrepiéntete, conviértete y dile a Dios, Señor, borra mis rebeliones, lávame de mi maldad y límpiame de mi pecado. Esa puede ser tu oración esta mañana. Dios te está llamando. Dios te sigue esperando. ¿Eres capaz de venir a Él? ¿Quieres recuperar el gozo de tu salvación? Porque una vez que tú recuperes ese gozo, el Señor quiere utilizarte. Miren que dice el verso 13. Entonces enseñaré. Una vez que me devuelvas, porque el verso 12 dice, devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustentes. Entonces, cuando tú me devuelvas el gozo de mi salvación, dice el verso 13, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. ¡Qué maravilloso! Cuando el Señor te devuelve el gozo, tú lo cuentas al mundo. Tú vas contándole a la gente que te encuentras que el Señor nuevamente te ha restituido. ¡Qué maravilloso! Él te convierte y tú enseñas. El Señor te agarra y eres una herramienta ante Él. Porque dice, enseñaré y ellos se convertirán. Dios solo usa personas limpias, personas que quieran realmente confesar su pecado, que anhelen un corazón limpio como Él lo pide. Decía Él, crea en mí, Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí.
No eches, decía, no eches de delante de ti, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Cuando Dios vuelve a llegar a tu vida, lo hace por completo, te restituye, te llama, te limpia nuevamente, borra tus maldades, se olvida de todo eso y te utiliza. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán. ¿Sabes? Si hasta este momento tú estás vivo, es porque el Señor quiere que regreses a Él. Es porque Él tiene un plan para tu vida. Él quiere utilizarte para traer muchas almas más a los pies de su Hijo amado Cristo Jesús. Tú no los vas a convertir. Dice, los convertiré. ¿Quién? Dios. Dios los convertirá. ¡Qué maravilloso! Y saben, el verso 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Cuando tú vuelves en el gozo de tu Señor, la adoración más pura brota de un corazón contrito. Vas a la iglesia y disfrutas, no importa quién predique. Porque a veces dices, ay, ¿quién va a predicar? El hermano fulano, ay, no, mejor me voy a otra iglesia. No importa quién esté ahí, tú estás en el gozo de tu Señor y vas a adorar. No importa quién dé el mensaje, tu corazón está dispuesto a recibirlo de quien venga en el púlpito, porque te gozas en la presencia del Señor, porque nuevamente te gozas en todo lo que tiene que ver con Él. Y el verso 18 y 19 dice, haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces se ofrecerán becerros sobre tu altar. Con tal restauración, queridos hermanos, todo el pueblo será bendecido, porque hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Y cuando alguien viene y toda la iglesia adora, toda la iglesia se beneficia cuando ve que alguien que había perdido el gozo regresa. ¿Has perdido el gozo por los afanes de este mundo? ¿Por los halagos del mundo? ¿Por los engaños que el mundo te ha dicho? Hoy es el tiempo de regresar. Hoy es el tiempo de recuperar el gozo de tu salvación, de la salvación que es en Cristo Jesús. ¿Qué tienes que hacer? Arrepiéntete, conviértete, ven a Él y dile, borra mis rebeliones, borra mis pecados, lávame, límpiame. Tu oración no se hará esperar. El Señor quiere darte ese corazón limpio, quiere renovar tu espíritu y darte de su Santo Espíritu también. ¿Lo harás esperar por más tiempo? La respuesta es tuya. Que el Señor te bendiga esta preciosa mañana. En momentos así yo canto canción de amor a mi Cristo. En momentos así yo busco al Señor, elevo mi alma a Dios. Hoy te adoro, Señor, y te alabo, mi Dios. Te amo, mi Jesús, te amo, mi Entonces, quiero invitarte a orar esta mañana, pero si estás ahí en tu casa, quiero invitarte a que te pongas en pie.
y te acerques a la pantalla para orar por ti de manera especial esta mañana. Padre Celestial, gracias porque quiere usted que recuperemos el gozo de su salvación. Si esta mañana hemos predicado a alguien que lo ha perdido, él también sabe, o ella, que puede recuperarlo. Ruego para que su Espíritu Santo se mueva en cada corazón, ahí en sus hogares, los que se han puesto de pie. El que por accidente, en apariencia, está sintonizando esto, que sepa que fue guiado por Dios, que Él quiere restituirlo, que Él quiere decirle, bien buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Que su mano poderosa se extienda hacia todos aquellos que lo han perdido y regresen al camino y a los brazos de Cristo Jesús. Gracias por escucharnos. Gracias porque jamás nos ha abandonado. En el nombre precioso de Jesús lo rogamos. Amén. Que el Señor le bendiga esta mañana. Y recuerde, en sus manos está recuperar el gozo de su salvación. Bendiciones. Muy bien, le agradecemos al pastor José Villarreal por el tema de esta mañana. Estamos seguros que Dios lo utilizó para llegar a nuestros corazones y quiero recordarte que no te pierdas ninguna de nuestras transmisiones los días martes y jueves a las 9 de la mañana. Así es que recuerda también invitar a tus intereses, a tus familiares, a tus vecinos y a todas las personas a las que tú has estado invitando a nuestros programas. No se te olvide recordarles que estamos los días martes y jueves por Adventistas de Sinaloa. Hasta luego.